de Timoteo capítulo 4, versículo 3 al versículo 4. Le pido por favor, amado hermano, que tenga su celular en silencio. Igualmente, si desea ir al baño, pues aguante un momentico hasta lo último para que no se pierda la enseñanza y asimismo igualmente pueda ser bendecido en el nombre de Jesús. ¿Lo tienen, amados hermanos? Segunda de Timoteo 4, versículo 3 al 4. Lo vamos a leer todos juntos. Tal vez si me ayudan, por favor, con la luz de aquí. Un diácono. Amén. Dice la palabra del Señor, amados hermanos. Regálenme un segundo. Sí. Okay. Gloria a Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Padre, en el nombre de Jesús, bendito sea tu nombre, Señor. Padre de los cielos, estoy en este día, en esta mañana, conforme a tu santa voluntad. Padre de los cielos, dispuesto a predicar tu palabra, Señor, sin el propósito, Dios, de ofender, pero sí con el propósito, Dios, de predicar la verdad conforme a las Escrituras. Espíritu Santo, dame sabiduría, discernimiento, dirección para poder enseñar en este día y que todo sea basado en las santas Escrituras. Espíritu de Dios, me dispongo a enseñar en este día y seas tú el que me guíes en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Hemos tenido 3 semanas con la de hoy, en las que hemos enseñado temas relacionados con las falsas doctrinas, las falsas religiones. Hoy voy a hacer un cierre, amados hermanos. Igualmente no estoy para ofender a nadie, para que si usted igualmente tiene su criterio, se lo respeto en este día, pero todo lo que voy a hablar es basado en las Escrituras y a ellas me baso y con ellas enseño. Hoy concluyo este tema, amados hermanos, y este tema es la verdad del catolicismo apostólico y romano. Segunda de Timoteo del 4 al 3, Pablo le está enviando esta carta a su discípulo, a Timoteo, y le está como haciendo una advertencia de los acontecimientos que estaban sucediendo en ese tiempo y a tiempo futuro, con respecto a que muchos no iban a querer escuchar la sana doctrina, que muchos iban a tener comezón en sus oídos, se iban a correr a escuchar y amontonarse fábulas de hombre. Lo he dicho anteriormente, no solamente las falsas religiones lo están enseñando, sino igualmente la iglesia evangélica se ha distorsionado, aunque usted no lo crea, amado hermano, de una gran manera increíble. Ahí se predican fábulas, hoy enseñan doctrinas de demonios, pero no es mi tema. Después voy a estar enseñando una enseñanza que se llama brujería dentro de la iglesia evangélica, pero lo voy a dejar para después. Amén. Pablo está preocupado cuando le escribe a Timoteo. Igualmente, si Pablo estuviera en estos tiempos de hoy, más se asustaría al ver los acontecimientos que están sucediendo en estos tiempos. Hoy voy a hablar del catolicismo apostólico y romano. Sé que hay católicos que han conocido la verdad, muchos se han apartado de todo lo que está enseñando la Iglesia Católica y se han basado más en las Escrituras. Muchos todavía están detrás de la mentira
y detrás de toda esa simiente que está detrás del catolicismo romano, amados hermanos. Primero que nada quiero hacerle 3 preguntas a usted basadas en un profesor católico, en un teólogo católico, que él le pregunta a la Iglesia Católica Romana. Primer punto: ¿dónde en la Biblia aparece el nombre Iglesia Católica Romana? ¿En dónde aparece en las Santas Escrituras el nombre de la Iglesia Católica Romana? ¿A dónde? Segunda pregunta que él se hace: ¿dónde en la Biblia se encuentra el nombre católico? Y tercera pregunta: ¿fue Pedro católico romano? Otra pregunta: ¿fue el Señor Jesucristo católico romano? Son 4 preguntas que se las dejo a su criterio, ya que en las Escrituras no me enseña que Pedro era católico, en las Escrituras no me habla de la Iglesia Católica, en las Escrituras no me enseña que Jesucristo era católico romano. Jesús era judío, nacido en Jerusalén. O sea, son un montón de contradicciones que muchas veces la gente debería hacerse. Aparece esos nombres en las Santas Escrituras, se los dejo para que usted lo analice y usted pueda meditarlo. Amén. Vamos a entrar primero que nada a un análisis de la historia y del nacimiento de la Iglesia Católica Apostólica Romana. La Iglesia Católica Apostólica y Romana tiene un trasfondo pagano. O sea, todos sus movimientos, todo lo que ellos practican, todas sus creencias vienen de un trasfondo pagano, completamente antibíblico, completamente en contra de lo que las Escrituras me enseñan. Vamos a ir a Génesis 11, versículo del 1 al 9. Aquí inicia toda la raíz del nacimiento de la Iglesia Apostólica Romana. Le pido que pongan mucha atención, porque si usted no se conecta en la historia de la Iglesia Católica Apostólica Romana, no va a entender nada de lo que yo quiero enseñarle en este día. Por eso lo voy a hacer con buen tiempo, para que usted pueda ir captando y pueda ir evacuando dudas de lo que hoy vamos a enseñar. Génesis 11, versículo 1 al versículo 9, y leo para ustedes. Este es el inicio de la raíz de todo este movimiento. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabras. Aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Babel, muchos la llaman Babilonia,
Del comienzo del Génesis se presenta la historia de la Torre de Babel. La palabra dice que Dios vino y confundió la lengua de todos ellos y los esparció sobre toda la tierra. De ahí nacen todos los lenguajes, de ahí vienen muchas tribus que se levantan con sus propios idiomas. De ahí vamos a ver el inicio de la historia de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Su trasfondo está en el inicio de Babel o Babilonia. De ahí viene todo su trasfondo, y voy a leer para ustedes en la historia una pequeña parte para que usted pueda entender con respecto a la historia del catolicismo, a lo que tiene que ver con la expansión de la Torre de Babel. Dice: la Torre de Babel fue construida en la tierra de Sinear, cuando en toda tierra se hallaba un solo idioma. El objetivo de la Torre de Babel y de la religión que rodeaba a esta fue arrastrar a todo el mundo a esta idolatría. Después del diluvio, la religión de Babel era la religión principal del mundo y de verdad es la fuente original de las falsas religiones que hay en el mundo. La Torre de Babel fue dedicada a la idolatría. Ahí se ejercía la religión donde se adoraba al sol. Nimrod fue el rey de Babel, y después de su muerte, su mujer empezó a liderar la religión de Babel. De Babel, cuando Semiramis dirigía la religión de Babel, ella empezó, que está la esposa, ella empezó a enseñar que Nimrod se había convertido en el dios sol, o sea, Baal. Semiramis se quedó embarazada y dio a luz un hijo a quien dio el nombre de Tammuz, quien fue adorado como el dios sol. Tammuz me habla la palabra en el libro de Ezequiel 8:14 de este personaje. Vamos a un momento a leerlo para que usted vea que todo lo que estoy hablando está basado en las Escrituras. Leo para ustedes Ezequiel 8:14. Dice la palabra del Señor: y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tammuz. Ok, ¿vamos bien? Tammuz se habla en la Biblia, aparece el nombre de Tammuz. Dice que entonces adoraba al dios sol, Semiramis. Semiramis empezó a enseñar que ella era virgen. Como resultado de esto, Semiramis desarrolló el culto de la madre y el niño. Quiero pedirle a Steven que me ayude con el video. Vamos a comenzar un momento. Como resultado de esto, Semiramis desarrolló el culto de la madre y el niño, de lo cual se hizo símbolo la madre. Semiramis, que tiene en sus brazos un niño, Tammuz. Sobre la cabeza de la madre se ponía la luna, y sobre la cabeza del niño la aurora del sol. Semiramis se levantó a ella misma en esta religión de Babel como la reina del cielo. Tenía que ser adorada como la reina del cielo. En la religión de Babel estaban en uso los confesionarios para que pudieran confesar en secreto sus pecados. Igual en la religión de Babel se recibía el perdón de los pecados. También en Babel la gente tenía que repetir oraciones, y para que mantuviesen en orden usaron rosarios en sus oraciones. ¿De dónde nace toda la adoración a la Virgen María? Se habla que en Babilonia o en Babel nace toda la adoración a la diosa del cielo, a la reina del cielo, que lo vamos a ver más adelante respaldado con un versículo bíblico. Amado hermano, de Babel nace todo el paganismo, toda la idolatría, toda la falsa adoración, porque de la Torre de Babel nace la peor religión o la falsa ideología de las religiones actuales. De este lugar nace la falsa adoración a la diosa del cielo.
¿Quién es la reina del cielo o la reina celestial para la Iglesia Católica? La Virgen María. ¿Y de dónde nace María? De Babel. De Babel. Y hoy por hoy muchos la consideran la Madre de Dios, la reina del cielo. Muchos hoy por hoy le han puesto un montón de nombres: la Reina María, la Reina de la Macarena, la Reina de Guadalupe, la Reinita Negra. O sea, la Biblia no me habla de un montón de vírgenes, me habla de una que era judía, María, la Madre de Dios, que merece respeto porque fue la mujer que Dios escogió para que nuestro Señor y Salvador Jesucristo naciera a través de ella. Amén, así es. En la torre, en el tiempo de Babel, ya existían los confesionarios, ya existían los rosarios, ya existían las oraciones vanas, la falsa repetidera, repiten y repiten y repiten y repiten lo mismo. Todo eso tiene un trasfondo antibíblico que lo vamos a ver más adelante. Amén. Amén. Ese es parte del nacimiento de la Iglesia Católica. Su movimiento nace en Babilonia y de ahí nace todo el paganismo que les transfieren a ellos. Amén. Amén. Vamos a verlo en un pequeño resumen. Roma y la Iglesia Católica. ¿Cómo comienza la Iglesia Católica? A mí me llama la atención. Supuestamente para el catolicismo, el primer papa que ellos llaman fue Pedro. Pero la historia se queda a medias, porque según la historia de ellos no llegan hasta el movimiento apostólico. Se pierde por cientos de años. Pedro no fue el primer papa como ellos consideran. Y lo vamos a ver ahora más adelante, porque Pedro no pudo ser el primer papa, y Pedro no fue el primer papa, pero para ellos dicen que el primer papa, que el fundamento de la Iglesia Católica proviene de Pedro, conforme a su llamado apostólico. Dice: cuando el imperio de Roma nació y desarrollaba la vida religiosa de Roma, fue liderado por el sumo sacerdote Pontifex Maximus. Cuando él extendió el imperio de Roma, empezaron a adorar dioses de los pueblos conquistados. La religión de Roma se mezcla con las religiones de los grecos, egipcios, sirios, persas y babilónicos. Con la vida religiosa era tan colorida, los romanos dispusieron una obligada adoración al emperador, y de esta manera vino a Roma la realeza sagrada, el imperialismo. Y ahí viene el trasfondo, la Iglesia Católica y el desarrollo de su doctrina. ¿Cómo nace la Iglesia Católica? Anteriormente me dice que el emperador empieza a mezclarse con todas las religiones paganas. Se mezcla con Babilonia, la madre de todas las religiones y de toda la idolatría. Empieza a haber una mezcla entre Roma y todo este movimiento pagano, y de ahí se empieza a mezclar, y de ahí empieza y nace la Iglesia Católica Apostólica Romana. Dice la Iglesia Católica y el desarrollo de sus doctrinas. Constantino el Grande. Se considera que Constantino el Grande fue el primer papa. Él fue el que vino a tomar la posición como papa, y de ahí nace todo el nacimiento de la Iglesia Católica. No viene y no procede de Pedro, procede de Constantino. Dice: Constantino el Grande se convirtió al cristianismo en el año 312 después de Cristo. Y él, como sumo sacerdote, Pontifex Máximo, tomó en uso el nombre de Vicarius Christi. ¿Qué significa el nombre Vicarius Christi? Que se le da al Papa. Se le dice o se le toma este nombre como el representante de Dios en la tierra. O sea, el Papa, el emperador Constantino, se toma el atributo, de llamarse el representante de Dios en la tierra. ¿Y quién es el representante de Dios en la tierra? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Aleluya, así es. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Constantino el Grande
toma el gobierno. Él se hace llamar Vicarius Christi. Él se hace llamar representante de Cristo en esta tierra. El único representante de Jesucristo en esta tierra no es un hombre, es el Consolador, el Espíritu Santo, el que fue enviado de parte del Padre a representar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que se llama Jesucristo. Amén. Amén, así es. Continuamos con la historia. Dice: la nueva religión de Constantino se hizo católica, general, común. Los ciudadanos de Roma fueron hechos cristianos sin arrepentimiento ni conversión. Incluso una parte de la iglesia primitiva se involucró en esta religión católica que se hizo la nueva religión de Roma. De Constantino el Grande nace la gran católica apostólica romana. Él se mezcla con todo el paganismo. Él se mezcla con toda la falsa religión. Él involucra la adoración a la madre. Él empieza a copiar todo de Babilonia y empieza a mezclarlo con esta falsa religión. Dice que muchos de la iglesia primitiva o de la iglesia que conocieron la verdad, ellos aún se mezclan junto con la iglesia católica y empiezan a tomar de todas las falsas enseñanzas y de todas las falsas prácticas que ellos tenían y estaban involucrando dentro del cristianismo. Amén. Amén. Esta es una pequeña parte para que usted pueda entender. De Babel viene el trasfondo. Del emperador de Constantino el Grande nace todo este movimiento que él lo toma y él empieza a practicar todas las falsas ideologías que vamos a ver ahora qué es lo que la iglesia católica y apostólica y romana están practicando en estos tiempos. Amén. Tercer punto: ¿cómo se desarrolla la doctrina de la iglesia católica romana? He tomado algunas fechas por tiempo. Por el tiempo no me da darle todas las fechas a ustedes, amados hermanos, pero le voy a dar algunas importantes para que usted pueda entender que después de Constantino el Grande empiezan a establecerse fechas y prácticas que empiezan a involucrar dentro de este movimiento. En el año 312, el emperador Constantino se convirtió al cristianismo. En ese entonces plantó una semilla de la cual más tarde se hizo la iglesia católica romana. Del 312 empezó a influir una fuerte ola de enseñanzas. En el 312 nace todo este movimiento. Por eso, ¿cómo pueden decir que viene de Pedro si muchos años antes ellos dicen que la iglesia católica comienza del movimiento apostólico, del verdadero movimiento apostólico de los 12 de Jesús, pero se pierde 300 y resto de años, o sea, están perdidos hasta en sus propias fechas. Año 375, empezó la veneración de ángeles, santos, muertos y uso de imágenes. Vamos a ir más adelante para que usted vea esto. En el 375 empieza, o la iglesia católica mete la veneración de ángeles, santos, muertos y uso de imágenes. Año 380, el cristianismo se hizo a la religión oficial del Imperio de Roma. Así nació oficialmente la iglesia católica. Año 381, empezaron las oraciones extraoficiales a la Virgen María, Madre de Dios y Reina del Cielo. En Babilonia se adoraba a la Reina del Cielo. ¿Qué me dice Jeremías 14:17 con respecto a la adoración de la Madre del Cielo? Vamos a ir a Jeremías. Yo leo para ustedes, amado hermano, para que usted pueda ver que ya en las Escrituras se hablaba de esta práctica. Jeremías 44:17 dice: amén. Sino que ciertamente pondremos por obra toda la palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la Reina del Cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de paz y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. En el 381 la iglesia católica involucra
extraoficialmente la adoración a María o la Madre o la Reina del Cielo. Ya Jeremías 44:17 me habla de esta falsa enseñanza. Ya el pueblo de Israel lo estaba practicando. Ya el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento tenía toda esta práctica. La Iglesia Católica lo toma extraoficialmente y lo lleva a ejecución, y empieza la adoración a la Virgen María, Madre de Dios, como dicen ellos, o la Reina del Cielo. Amén. Amén. Año 394 empezó la misa católica como un rito diario en la Iglesia Católica. Año 533, María fue hecha una Virgen eterna. Año 600, Gregorio I ordenó el uso del lenguaje católico para orar y predicar. El lenguaje latino. Año 709, se empezó en la iglesia a besar a los pies del Papa. Año 387, el Concilio Nicea legalizó la adoración de la cruz, las imágenes y las reliquias. Año 850 se instituyó un concepto, el agua bendita mezclada con una pizca de sal y bendecida por el sacerdote. Año 1079, el Papa Bonifatius VII estableció el celibato sacerdotal. También en Babel para los sacerdotes era prohibido casarse. 1079, el Papa Bonifatius incorpora el celibato. Le dice a los curas: ustedes no pueden casarse, tienen que guardarse, y guardarse específicamente para Dios. Amado hermano, una consulta. Si Pedro hubiera sido el primer papa, ¿hubiera calificado como papa? Vamos a verlo ahora. El celibato se incorpora, o sea, los padres usen calzoncillo de hierro, 0 mujeres. Y eso es una práctica diabólica, satánica. Se lo voy a enseñar ahora con respecto a la palabra, a lo que Pablo dice de estas prácticas y a lo que Pablo dice de estas declaraciones. Amén. Cuarto punto, entonces, según los católicos, la Iglesia Católica es procedencia de la Iglesia Apostólica. Según los católicos, la procedencia de ellos es del movimiento apostólico. O sea, de Pedro nace la Iglesia Católica Apostólica Romana. Están distorsionados. Según los católicos, Pedro fue el primer papa. Primero que nada, ¿qué significa la palabra papa? El término papa procede del griego papax o papas y significa papá o padre. Para el catolicismo el papa es el padre. Para ellos es el papá espiritual, el padre. O sea, quitan el nombre del Padre Celestial y lo toman para el papa. Según ellos es el papa. ¿Qué dicen las escrituras con respecto a este nombre? Mateo 23:9 dice: y no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Las escrituras me enfocan que yo no puedo llamar a nadie en esta tierra Padre. Pero cuando habla de no puedo llamar a nadie Padre, no me está prohibiendo el nombre, sino me está diciendo que nadie se gloríe o que nadie se exalte por medio de este nombre. La palabra dice que no podemos llamar a nadie Padre. ¿Y por qué el catolicismo llaman al Papa su Padre? Quitan el nombre de Dios y lo transfieren al Papa. Padre hay solo uno, nuestro Padre Celestial, que está en su trono, y a la diestra de Él está Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto se lo digo para los montones de apóstoles que hoy se dicen que ellos tienen hijos y que ellos son los padres espirituales. Hoy hay iglesia evangélica que llaman a los apóstoles papás o le llaman padre. Estos falsos apóstoles han tomado el falso nombre de Dios, porque solamente hay uno que se llama Padre, nuestro Padre Celestial. Ven, así es. O sea, no solamente la Iglesia Apostólica Romana lo ha tomado, la Iglesia Evangélica está copiando lo mismo que está dentro de la Iglesia Apostólica Romana.
Yo escucho unos por ahí, es que tengo todos mis hijos espirituales. O sea, él toma el atributo de llamarse padre, pero lo llama por vanagloria, por orgullo y por capricho. Amén. Amén. Entonces el nombre papa significa padre o papá. Dice que Jesús no condena aquí los títulos de padre, sino el orgullo y la pretensión con lo que se dice. Ok, si Pedro hubiera sido el primer discípulo, hubiera tenido un gran problema. Mateo 8:14, vamos a ir a Mateo 8:14. Ellos dicen que Pedro fue el primer papa y meten el celibato, amén. Amén. Hay una gran contradicción. Mateo 8:14. Dice la palabra, escuche. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. ¿La suegra de quién? De Pedro. ¿Era Pedro casado? Claro. Era casado. Claro que sí. O sea, Pedro no hubiera calificado como papa porque Pedro estaba casado. Entonces, ¿por qué vienen a introducir el celibato? Si quiere decir que Pedro era casado, Pedro no hubiera podido haber sido el primer papa. O sea, vean qué contradicción más grande. Si dicen que Pedro es casado, ¿por qué le vienen a prohibir a los curas que se casen? Si Pedro es el fundamento para ellos de la iglesia evangélica, la iglesia católica, apostólica y romana. Si ellos dicen que Pedro es el fundamento en la cual la iglesia nace, entonces Pedro no hubiera calificado, porque Pedro tenía suegra. Y dice la palabra que Jesús vino y sanó a la suegra de Pedro que estaba con fiebre. O sea, qué gran contradicción, amén. Amén, así es. Entonces, ¿por qué los curas no se casan si Pedro estaba casado? O sea, los castigaron. Pedro quedó fuera. Entonces, Pedro no hubiera calificado como el primer papa porque Pedro tenía responsabilidades y estaba casado. Amén, ok. Para ellos, dicen que Pedro es el fundamento de la iglesia apostólica romana. Porque ellos dicen que Pedro es el fundamento. La iglesia católica apostólica romana se toma del versículo 16-18 y leo para ustedes. Dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia católica apostólica romana dice que Pedro es el fundamento de la iglesia católica. ¿Será Pedro el fundamento? No, para nada. Ellos toman este versículo porque ellos dicen que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Vamos a ver qué significa la palabra Pedro. La palabra Pedro para Pedro es Petros y significa roca pequeña. La palabra Pedro en el hebreo significa Petros y significa roca pequeña. Jesús, cuando toma este versículo, Jesús hace un juego de lenguaje. O sea, Jesús usa aquí un lenguaje de palabras con Petra, la cual significa piedra de fundación, puesto que en el Nuevo Testamento expresa claramente que Cristo es tanto la piedra de fundación como la cabeza de la iglesia. Es un error que algunos de los apóstoles pudieran cumplir una función fundacional de la iglesia, ya que el rol de primicia es únicamente reservado para Cristo. Se lo voy a poner de esta manera para que usted me entienda. Cuando Jesús le dice a Pedro: y Pedro, yo también te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús no le está diciendo a Pedro que sobre él edificará la iglesia. Eso es un uso de palabras, eso es un uso del lenguaje que Jesús utiliza.
Jesús está diciendo, porque Jesús es la roca inconmovible. Jesús Él es el fundamento de la iglesia. La iglesia no está fundamentada ni en ningún apóstol ni en ningún hombre. Es Jesucristo el fundamento de la iglesia. Y cuando Jesús le dice a Pedro, Él mismo se está diciendo: Pedro, sobre mí mismo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Por qué no pueden entender, amado hermano? La iglesia de Cristo no puede estar fundamentada sobre ningún hombre. Así es, amén. Por eso la enseñanza antibíblica de los apóstoles de hoy, que ellos dicen que ellos son el fundamento de la iglesia, es antibíblico. Jesucristo es la roca inconmovible. No fue sobre Pedro. Jesús él mismo se estaba hablando a sí mismo y le decía a Pedro: Pedrito, sobre mí mismo edificaré mi iglesia. Amén. Amén. Entonces eso es una mentira, un engaño tan grande, que sobre Pedro fue fundada la iglesia. Y de ahí nace la iglesia católica, apostólica y romana. Y en los años se pierden, por cientos de años, se pierden la conexión de esta iglesia con la iglesia verdadera, con la iglesia apostólica de los 12 apóstoles de Jesús. Dice, se estima que la iglesia católica durante su historia ha asesinado a unos 50 millones de personas. Y a esto se le conoce como la Santa Inquisición. La iglesia apostólica romana, sobre ellos corre la sangre de 50 millones de personas. Se habla que esta iglesia estuvo involucrada con el movimiento nazi. Se habla que la iglesia católica, apostólica y romana participó con el movimiento nazi. 50 millones de personas corren sobre ellos por la famosa Santa Inquisición. Ellos hicieron todo un montaje. Supuestamente, si una persona no se convertía a Cristo, la mataban, la colgaban y la torturaban hasta muerte. Supuestamente hicieron todo un montaje y mataban gente y los llamaban que esta gente estaban practicando brujería. Amada iglesia, ¿estará la iglesia del Cordero de Dios acimentada sobre una iglesia que tiene más de 50 millones de personas que han matado sobre esta tierra? Jamás. ¿Estará la iglesia del Cordero de Dios unida juntamente con un movimiento criminal que sobre ellos ha corrido cualquier cantidad de sangre? Nunca. Solo una sangre corrió en una cruz del Calvario. Pero no fue por un acto criminal, sino esta sangre que se invirtió en la cruz del Calvario fue la sangre de Cristo por la salvación de nuestros pecados y por la vida eterna. Amén, así es. ¿Me va entendiendo, iglesia? Amén. Ok. El libro de Apocalipsis 17 habla de la famosa iglesia católica apostólica romana. No puedo leerlo, se lo dejo como tarea para que usted lo estudie. Apocalipsis 17 habla condenación de la gran ramera. ¿Quién es la gran ramera? Babilonia la grande. La iglesia católica. Juan, en la isla de Patmos, tiene la revelación de la gran ramera. La gran ramera se le puede constituir como una persona que se prostituye, que prostituye el evangelio, que se involucra con la idolatría, que se involucra con el paganismo. La palabra ramera tiene un trasfondo de prostitución. Y cuando se habla de prostitución, se está hablando simbólicamente que se prostituyó con el paganismo, con la idolatría y con este montón de movimientos que vienen de Babilonia. Apocalipsis 17 la menciona como la gran ramera. La gran ramera es la iglesia de Roma, ¿eh? De Roma. Que ella es la que da a las iglesias católicas. La iglesia
ahora que me hagas esa pregunta, la chinita, la iglesia, el Vaticano es la sede. O sea, ahí es la sede principal de todo el movimiento católico apostólico romano. Se le conoce al Vaticano como el país más pequeño del mundo. O sea, es un país, está considerado como un país. Dentro de ese lugar ahí hay bancos, es una ciudad pequeña. Ahí se dan todas las órdenes. Ahí es donde se reúnen cuando tienen que elegir a un papa, se reúnen todos los cardenales y viene todo este movimiento para escoger un nuevo papa. Esa es la sede principal, esa es la que Juan ve en el Apocalipsis. A esta es la que constituye como la gran ramera y la llama como aquella que se prostituyó, como aquella que vino a prostituir el evangelio y se involucra con todo este movimiento paganismo. Amén. Sí, así es. Ok, vamos a ir avanzando, amados hermanos. Le dejé una parte de la historia. Si usted quiere tener más historia, con mucho gusto se lo hago llegar y se sienta para que dedique un buen tiempo a estudiar todo este movimiento. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dígale que está a su lado, está bueno esto. Está bueno. Amado hermano, igualmente no estamos para juzgar, señalar ni criticar. Estamos para abrir los ojos. Amén, así es. Por ahí dice, y le tomo en criterio la palabra, un gran teólogo, Armando Alducin, me gusta mucho sus enseñanzas. Él decía en un estudio que yo estuve un día escuchando tiempo atrás, según Armando Alducin dice, igualmente, que un hijo de Dios no tiene pero ni entrar a esas iglesias, pero a nada, ni a bodas, ni a donde hacen todo lo que son los entierros y todo. ¿Por qué? Porque según Armando Alducin son lugares llenos de demonios. Claro. Por el montón de imágenes que hay. ¿Usted sabe que detrás de cada imagen hay un demonio? Sí. Detrás de cada una de estas imágenes hay un demonio puesto para que lo adoren, para que le pidan que sane a personas. Hay un movimiento muy pagano. Entonces él decía, le respeto el criterio de él, que para él incluso no tiene ni por qué entrarse a ese lugar, se lo respeto a él, es el criterio de él. Y ahí yo todavía no sé qué expresar. Amén. Ok. Vamos a ver sus prácticas antibíblicas. ¿Qué practica o cuáles son las prácticas del catolicismo apostólico romano? Dice que en la religión de Babel se adoraba estatuas e imágenes de dioses falsos. En el catolicismo se adora a María e imágenes de santos. ¿Qué dicen las escrituras con respecto a la adoración de imágenes? La Biblia está llena de cualquier cantidad de versículos que prohíben estas prácticas. Levíticos 26:1 dice: no os haréis ídolos, ni os levantaréis imagen talladas, ni pilares sagrados, ni pondréis en vuestra tierra piedra grabada para inclinarnos ante ella, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Amén, así La es. Biblia prohíbe la idolatría. La Biblia prohíbe que el hombre se postre delante de las imágenes y le dé adoración, porque el único que es digno de ser adorado y de ser exaltado es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y Él no está tallado en una imagen, está a la diestra del Padre. Yes. Porque no abren los ojos, o es que no quieren ver la verdad, o es que creen que la verdad ya pasó de moda. La Biblia prohíbe la adoración a cualquier tipo de imagen, se llame como se llame. La Biblia lo condena, y ante de los ojos de Dios eso es abominación. Y lo practican. Usted ve en Semana Santa, cuando yo estuve en Nicaragua para Semana Santa, yo me asusté del montón de filas. Hasta las mulas les ponían, a los caballos les ponían una túnica como color como la que anda Guillermo, color nazareno, e iban ahí y con ese simbiosis. Dios mío, ¿por qué no les abres los ojos, Señor? Porque hay tanto pueblo todavía, y lo hablo para el pueblo evangélico cristiano. Hay pueblo evangélico cristiano que están adorando y tienen como ídolos a ese montón de falsos apóstoles que se levantan hoy. Sí es, amén. Usted no puede idolatrar a ningún hombre, igualmente no me puede idolatrar a mí. Simplemente soy un siervo de Dios, pero hay alguien que merece la gloria y se llama Jesucristo.
y la gente sale corriendo. Nada más le falta que se le postre y le besen los pies. Corra detrás de Jesucristo, porque Él es el que sana. El hombre no tiene poder para sanar, pero Cristo en el hombre sí hay poder para que Cristo se glorifique. Eso es lo que está sucediendo. Hay católicos que ya han desechado esto. Ellos no adoran imágenes, pero supuestamente la tercera parte de la población del mundo es católica apostólica romana. La tercera o cuarta parte a nivel mundial. Amén. Ok, segunda práctica. Mira, en la religión de Babel se usaban rosarios. En la iglesia católica se los usa. Los brahmas lo han usado, los adoradores de Vishnu a sus hijos. Los adoradores de Vishnu dan a sus hijos rosarios. Un rosario similar es usado por millones de budistas en el hinduismo en el Tíbet. El rosario, ese montón de peloticas negras que van, con cada pelotica hacen un rosario, una práctica. Eso, que como yo nunca estuve en el catolicismo, no sé cómo se llama. Misterio, algo así le llama. Los misterios son los que tienen ocultos. El famoso rosario procede de Babilonia. Ya los babilónicos lo usaban. Los hinduistas lo usan. Amén. Amén. En la adoración de los brahmas usan el rosario. Si Satanás lo utiliza, que Satanás más astuto, lo toma como bueno y lo lleva. Bueno, hay algo que yo sí me acuerdo, cuando yo iba a los rezos de los niños, podía por comer budín. Yo me sentaba atrás y dije, señora, termine rápido. Sexto misterio y agarraba la pelotica. Octavo misterio y era como, no sé, son como 30, yo creo, señor. Yo con hambre y nada que llegue el último. No llega el budín. Cada pelotica andando un misterio. Y usted ve a los católicos con los rosarios. ¿Cuántos han ido a los rosarios de algún niño? Levanten las manos. Hace muy poco, hace mucho. Hace mucho, bueno, que si fue convertido lo exhorto. Vean qué tremendo. Prácticas paganas, satánicas, creyendo que han sido revelación de Dios para darla a la iglesia. Amén. Amén. Tercera práctica antibíblica: culto a la madre e hijo. Como lo vimos anterior. Tal vez, Steven, pásame una de las imágenes de la reina del cielo que es considerada en Babilonia. Esta es la reina del cielo. Ahí la ponen más guapa. Ahí cualquiera la adora, dice. Ahí sí. ¿Ah? Sí, esa es la reina del cielo, la que toma Babilonia, supuestamente, como leímos la historia de Tamuz y Semiramis, para adorar. Después le hacen un cambio y la ponen como la madre con el hijo. Pero igualmente en Babilonia había una estatua que era la reina del cielo con el hijo Taxmus en las manos. O sea, simplemente le hicieron el cambio porque ellos dicen que es María, la madre de Dios. ¿Ok? Culto a la madre e hijo. Uno de los ejemplos más sobresalientes de cómo el paganismo babilónico ha contraído hasta nuestros días puede verse en la forma en que la iglesia romana inventó el culto a María para reemplazar el antiguo culto a la diosa madre. ¿Qué hizo la iglesia apostólica romana? Hizo un cambio. Supuestamente cambió la imagen. Ya no adoramos a la diosa Babilonia, sino ahora adoramos a María y a Jesús, la madre de Dios. O sea, pero sigue siendo la misma. Sigue siendo el mismo trasfondo, la reina del cielo. En el cielo no hay reinas, en el cielo hay un rey que se llama Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que debe ser adorado. Bien. Siguiente, cuarta práctica antibíblica:
a María. Esto es la prueba más significante de que el culto a María no es otra cosa que la continuación del culto pagano a las diosas de los diversos nombres. Culto a María. Eso es la misma práctica del culto pagano. Simplemente le cambian el trasfondo para que se vea bíblico. Pero igualmente la Biblia no me enseña a darle culto a María. Darle respeto, sí. María merece respeto. Amén. Los evangélicos respetamos a la Virgen María. La reconocemos como la madre de Jesucristo, no como la madre de Dios, y lo vamos a ver ahora. Tu madre. La reconocemos como una mujer virtuosa, escogida de parte de Dios para que sobre ella naciera nuestro Señor y Salvador. Pero la Biblia no me enseña que yo tengo que adorarla. La Biblia no me enseña que ella fue levantada en cuerpo y espíritu y fue llevada al cielo. El único que fue llevado al cielo en cuerpo y espíritu es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quinta práctica antibíblica. ¿Cuántos quieren ser sacerdotes? De Cristo sí. El celibato sacerdotal. Hombre, no puedo. La práctica del celibato es demoníaca. Pastor, ¿usted está loco? No. Primera de Timoteo 4:13. Escuche para que usted confronte. Empero el Espíritu está hablando del Espíritu Santo, dice: manifiestamente en los venideros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohíban casarse. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. ¿Quién está hablando? El Espíritu Santo dice que esto es una doctrina antibíblica y demoníaca que tiene la mente cauterizada de las personas, y después le dice que es prohibido casarse. Si hubiera sido prohibido casarse, Pedro no hubiera participado del movimiento apostólico verdadero. Este mover es satánico. El celibato es satánico porque proviene de los mismos infiernos y lo están infiltrando dentro de la iglesia verdadera. Amén. Ay, pastor, ya no voy más a las procesiones en Semana Santa. Ni el 2 de agosto, nuestro día. Sexta práctica, la hostia. Para la Iglesia Católica Apostólica Romana, la hostia tiene que ser redonda. Amén. Representa el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. En la constitución de la última cena del Señor, ¿qué hizo Jesús con el pan? Lo partió. ¿Y lo habrá partido redondo? Porque tiene que ser redondo. Jesús no llegó: apártame un redondito, y partió el pan. La hostia es redonda porque el Dios Sol es en una forma redonda con un montón de figuras, que es la simbología de la adoración al Dios Sol. A través de la hostia están adorando al Dios Sol, porque el cuerpo de nuestro Señor, cuando simbólicamente se partió el pan, no era redondo. La hostia tiene que ser redonda, pero en la cena instituida por nuestro Señor, Él tomó el pan y lo partió. A ver el ejemplo, veamos el ejemplo si Él lo partió redondo. No. Dice que en las Escrituras vino y lo partió y lo representó como su cuerpo. El usado catolicismo se habla de que dichas hostias no es nada más que un viejo símbolo del sol, y eso proviene de Babilonia también. Amén. Ok, ya casi terminamos, el tiempo se me está yendo, fue rápido. Séptima práctica antibíblica, María, la Madre de Dios. ¿Tiene Dios madre? No, Señor. Nunca. ¿Por qué Dios no puede tener madre? Porque Él fue el que nos creó a todos. Ajá. Dios no puede tener madre, porque si Dios tuviera madre, la madre fuera superior a Él. Sí. Entonces ellos están diciendo que María
es superior a O Dios. sea, María es la madre de Jesús. María es la madre de Jesús. Jesús nació en esta tierra siendo hombre, no perdió su divinidad, pero María es la madre de Jesús. Ellos dicen que María es la madre de Dios. Dios no puede tener madre, porque si Dios tuviera madre, esta madre sería superior a su hijo. Claro. Y Dios es eterno. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él no tiene creador, porque Él está desde la eternidad hasta la eternidad. Denle un aplauso al Señor. Si María es la madre de Dios, esto lo pone a ella en una posición superior a Dios mismo. Eso supone que María ha existido por toda la eternidad, escuchen, y que también tuvo que venir a este mundo y vivir con nosotros. Si María fuera la madre de Dios, quiere decir que María ha existido por toda la eternidad. Una mentira antibíblica. Amén. La asunción de María al cielo. Los católicos o marianos creen que María ascendió al cielo en cuerpo y alma. En las escrituras no se menciona nada, ni tampoco hay referencia extra a esto, a estas referencias bíblicas a esto y a esta doctrina. Esta doctrina fue aceptada el 1 de noviembre de 1950 por medio del Papa Pío VII. Muchos católicos se sorprenderían que este dogma tiene solamente 63 años de existencia. La asunción a María fue por el Papa Pío VII, y muchos católicos creen que eso tiene cualquier cantidad de años. Eso tiene 63 años hasta la fecha de que esto fue incorporado al catolicismo. La Biblia no habla, en ninguna parte de las escrituras me habla de que María fue ascendida a los cielos. Supuestamente ellos ascendieron cuerpo y alma. La Biblia no lo menciona absolutamente nada. Amén. Novena práctica: María como redentora y mediadora, salvadora, intercesora, abogada, madre de la iglesia, reina del cielo y reina de todos los santos. ¿Qué dicen las escrituras? Juan 4:42: y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente ese es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Solo hay un Salvador, solo hay un abogado, solo hay un intercesor, solo hay un mediador entre Dios y el hombre, y ese es Jesucristo, el Salvador de toda la humanidad. Y la palabra dice: nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sabe una cosa? María necesitó de un Salvador, porque la misma palabra dice: aquí vi de los cielos y vi, y Dios no vio a nadie digno de traer salvación a la humanidad. O sea, Dios mira desde los cielos a la tierra y dice que Él no vio ni a una sola persona digna. O sea, todos somos pecadores. María nació con pecado, Amén. pero ellos dicen que ella no conoció pecado. Todo hombre necesitó de un Salvador. Por eso vino Jesucristo, aún para salvar a María, y que por medio de Jesús María fuera salva también. Y hoy María está en los cielos por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero no está para interceder por nadie, no está para ser abogado de nadie, no está para llegar delante de Jesús y que interceda por la iglesia. El abogado de abogados y el sacerdote de los sacerdotes se llama Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y no hay nadie más que pueda merecer este nombre. Termino, amados hermanos, porque el tiempo se me fue. Cuarta práctica pagana: el purgatorio. Ustedes saben que el purgatorio fue el mejor negocio para el Vaticano. Amén, así es. Muchos creían en esta mentira, viviendo sus vidas en pecado y desorden. El purgatorio funcionaba así, no sé todavía. Usted se moría. No, perdón. Sí, usted se moría. Usted era llevado al purgatorio. Y le decía a Pedrito del purgatorio: se me queda aquí, para que allá arriba le paguen un poco de velas y den un poco de ofrendas para que lo saquen de aquí. Entonces la persona iba y daba ofrendas al Vaticano, daban dinero, daban todo
para que supuestamente por medio de los rosarios pudieran sacar el alma de esa persona. Ese ha sido el mejor negocio del catolicismo, y de ahí adquirieron la mayoría de riquezas que hoy están en el Vaticano. Fácil. Incluso el catecismo, incluso el catecismo. ¿Cuántos hicieron la primera comunión? Yo. Pasen ahora para que oremos. Ahí en el libro del catecismo incluso hay una parte que dice: la iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que completamente está distinta del castigo a los condenados. No hay purgatorio. La Biblia no me habla de purgatorio. La Biblia dice que es necesario que el hombre muera una vez y después el juicio. Amén. El purgatorio no existe. Existe el cielo y existe el infierno, pero el purgatorio es la vil mentira que usaron por años para quitarle las propiedades y todas las riquezas a las personas que crean en esto. Y esto termino, el bautismo de los niños. ¿Cuántos fueron bautizados? Pasen también para que oremos. Termino. El bautismo de los niños. Eso es una práctica católica. ¿Qué dice Mateo 3:11? A decir, aquí está hablando Juan el Bautista, a decir: yo los bautizo en agua en señal de arrepentimiento. Vean qué error. ¿Puede un niño de meses tener el conocimiento de arrepentimiento? ¿Puede arrepentirse? Jamás. ¿A los cuántos años se bautizó Cristo? A los 33. A los 30 años, ¿no? A los 33 ya para el cielo. Sí, a los 30, ¿verdad? A los 30, sí. El bautismo, cuando una persona se bautiza, tiene que tener conciencia de arrepentimiento. Jesús se bautizó a los 30 años. Jesús no se bautizó siendo un niño de meses. Un niño de meses no tiene conciencia de arrepentimiento, no sabe que es bueno y no sabe que es malo, no conoce el pecado todavía. Y bautizan a los niños. El bautismo de los niños es antibíblico, porque el bautismo, el primer concepto o la primera prioridad del arrepentimiento, del bautismo, es que la persona tenga conciencia de lo que es el arrepentimiento. El bautismo de los niños es antibíblico. Juan bautizaba y los llamaba a todos al arrepentimiento. Amén. Así es. Entonces, con eso termino, amados hermanos, el tiempo se me fue. Estas son algunas de las prácticas que hoy el Señor saca a la luz y nos dice: Iglesia de Jesucristo, esta es la realidad del mundo. Esta es la verdad de la gran ramera. Y mucho pueblo de Cristo todavía no tienen el conocimiento de cómo está en estos últimos tiempos las religiones, amado hermano. Por eso Dios hoy nos llama, porque la palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿A cuántos Dios rescató de este movimiento? Amén, aleluya. A muchos Dios ha rescatado. Amén. Por su amor y por su misericordia. Así es. A muchos nos abrió los ojos y nos enseñó la verdad. No hay ninguna intercesora, no hay ningún mediador, ninguna mediadora. Solamente hay uno, Jesucristo de Nazaret, por el cual hay salvación y por el cual hay vida eterna. Solamente en Jesucristo. Amén, así es. La Biblia me enseña que yo no tengo que doblar rodillas delante de ninguna imagen, ni tengo que ir detrás de ninguna imagen. El único al cual tengo que postrarme y el único al que tengo que besarle los pies es a mi Señor y a mi Salvador, Jesús de Nazaret. El único que merece que los pies se le besen y que se los doblemos delante de Él. Usted quiere ver a un enfermo que se sane, no le prenda ninguna vela ni a Santo Tomás ni a ningún santo. Dóblese y Cristo va a escuchar su oración y lo va a sanar en el nombre de Jesús. No tiene que caminar 40 o 50 kilómetros para recibir un milagro. Métase en su cuarto, cierre la puerta y su Padre que está en lo secreto lo va a escuchar y lo va a ayudar. Amén, así es. Aleluya.
Santo es su nombre. Dígale que está a su lado. Dichoso, usted conoce la verdad. No tiene que gastarse las rodillas caminando. Gásteselas orando. Y el Rey de Reyes te va a escuchar. Aleluya. Vamos a levantarnos.